Y pasando al mensaje del día de hoy, hermanos, en estos tiempos modernos de tecnología, pues no es raro encontrar casi todo en el internet. Y si nosotros queremos buscar algo sobre el tema de la vergüenza, pues vamos a encontrar autodiagnóstico ahí en el internet, que lo podemos hacer, y en esto, en este autoexamen que nos haríamos acerca de la vergüenza, pues vamos a encontrar preguntas como las siguientes. ¿Es fácil para mí criticar a los miembros de la familia, a los seres queridos, a compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, inclusive uno mismo? ¿Es fácil para mí hacerlo? Otra pregunta sería, ¿me cuesta creer que alguien pueda amarme y aceptarme por completo? Muy buena pregunta. La siguiente dice, ¿me pongo a la defensiva cuando otros me critican? ¿No acepto bien los cumplidos? Cuando las cosas van mal, ¿me cuesta aceptar la culpa? Otra pregunta sería, ¿me resulta difícil descansar o relajarme sin sentirme culpable? ¿Me siento avergonzado o humillado por ciertas cosas de mi pasado? Y una última pregunta de tantas que aparecen ahí sería, ¿rara vez revelo mis sentimientos? Si contestamos sí a alguna de estas preguntas o algunas veces, pues tenemos problemas con la vergüenza. Es indicativo que tenemos problemas con el tema de la vergüenza. Y es precisamente el tema del día de hoy, el título del mensaje, Liberados de la vergüenza. Y antes de pasar a materia bíblica, definamos qué es la vergüenza. Una investigadora prestigiosa sobre este tema definió la vergüenza de la siguiente manera. Defino la vergüenza como el sentimiento o experiencia intensamente doloroso de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia. La misma investigadora sigue diciendo de la vergüenza, es a menudo la fuente de un comportamiento hiriente y que puede volvernos peligrosos. Y es que, hermanos, la mayoría de nosotros hemos enfrentado la vergüenza y nos hemos sentido indignos de amor y pertenencia. Y pues no sería la excepción con personajes bíblicos, seres humanos como usted y como yo, imperfectos, que pasaron por este sentimiento intensamente doloroso de la vergüenza. Veamos uno de ellos, el profeta Isaías. El profeta Isaías escribe la visión que tuvo acerca del trono de Dios, y ahí lo tenemos en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Con fuerte voz se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. Sigue diciendo en el versículo 4 y 5, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos.
y todo el edificio estaba lleno de humo. Hermanos, imagínense aquella visión que tuvo el profeta Isaías, uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, cómo las voces de los serafines, al estar hablando, sacudían el templo. Si ha experimentado usted un temblor, nada más con ese movimiento que ha vivido, pues le impacta. Imagínese aquello que se sacudió hasta los cimientos, el templo donde estaba Isaías, el templo donde iban a adorar a Dios, ahí estaba lleno de humo y siendo sacudido por las voces de los serafines que estaban alabando al Dios Todopoderoso. Entonces grité, todo se ha acabado para mí. Qué tan impactante era aquello, qué tan dramático era aquello que gritó el profeta Isaías y expresó: hasta aquí llegué, estoy perdido, soy hombre muerto, algo me va a ocurrir, voy a ser consumido aquí seguramente. ¿Por qué pensó eso Isaías, hermanos? Veamos qué es lo que sigue diciendo. Estoy condenado porque soy un pecador. Reconoció su pecado. Y como pecadores que somos, pues es fácilmente pensar, Dios me va a destruir, Dios me va a consumir, Dios me va a condenar. Y está ahí gritando Isaías. Y sigue diciendo, que es el de labios impuros. Algo ha pasado con la compu que no avanza. Ahí viene, ya tengo los labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Estoy lleno de vergüenza. Soy un pecador. Soy hombre muerto. Todos esos pensamientos seguramente estaban ahí golpeando en la mente de Isaías. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. He visto al Rey, he visto a Dios. Ante toda esta indignidad que siento, estoy viendo al Rey, estoy viendo a Dios. Nos sigue diciendo, versículo 6 y 7. En ese momento, uno de los serafines voló hacia mí. Traía en su mano unas tenazas y en ella llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Prácticamente llevaba en las tenazas una bola de fuego, una brasa ardiendo. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo. ¿Cómo se sentía en esos momentos Isaías al sentir que se le acercaba la bola de fuego a su cuerpo, a su boca? Mas, sin embargo, este ser espiritual le dice, esta brasa ha tocado tus labios. Con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Pero, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Acaso el fuego no es destructor? ¿Acaso no, al ver fuego uno no espera que sea consumido, que sea destruido? ¿Trae el fuego de Dios castigo, juicio y muerte? Hay quienes piensan
y creen y lo predican, que el evangelio trata sobre el miedo. Era muy impactante lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo con Isaías. Y presentan a un Dios enojado y vengativo. Y es normal que uno como pecador, uno como indigno de inclusive ver a Dios, pues si lo está viendo aquí, hasta aquí llegué, aquí me va a enjuiciar y me va a destruir. Sin embargo, hermanos, en la Biblia es constante ver las cualidades del fuego como purificación, presencia y poder. Y vamos a verlo brevemente, estas tres cualidades del fuego. Primeramente, ahorita continuamos con la historia de Isaías, el fuego es purificador. Es un fuego que nos limpia del pecado, como estaba ocurriendo ahí con Isaías. Estaba limpiándolo de su maldad, de su vergüenza. El fuego no es violento, no lo destruyó. Y es que, hermanos, Dios es un fuego de hogar cálido que nos invita a deshacernos de nuestro pecado. Nos hace la invitación para que desechemos el pecado, desechemos esos sentimientos de vergüenza, esos sentimientos hirientes que ocasiona la vergüenza. Y al ver a este Dios tan amoroso, tan tierno, que nos está haciendo una cordial invitación muy amable, pues con gusto vamos a renunciar a las partes de nosotros que nos alejan de Dios en respuesta precisamente a su bondad, a esa compasión que tiene de nosotros. Perdemos el gusto por el pecado al experimentar el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Lo podemos notar en Isaías y lo vamos a confirmar más adelante. Veamos ahora la segunda cualidad del fuego, que es símbolo de la presencia de Dios. Representa la presencia divina. Y tenemos ahí el ejemplo de Moisés cuando estaba en el desierto apacentando ovejas. Se le apareció Dios a través de una zarza ardiente, la cual no era consumida. Ahí estaba el fuego y de ahí le habla el Señor, le habla Dios a Moisés y le hace el llamado, le hace la invitación a que saque a su pueblo, el pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de la vergüenza, lo saque hacia la tierra prometida que lo quiere llevar. Y vemos más adelante cómo la presencia de Dios se presenta a través de una columna de humo durante el día para guiar al pueblo de Israel, y durante la noche una columna de fuego, señal de la presencia de Dios. Y más adelante, ya en el Nuevo Testamento, tenemos como los discípulos reunidos en aquel aposento alto experimentan la presencia de Dios y cómo el fuego invade el lugar, muestra de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, señalando que estaría con ellos para siempre, hermanos, para siempre. Y lo confirma el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 5, donde Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hermanos, ¿creemos esto? ¿Cómo el fuego simboliza la presencia de Dios? Y ahí está la muestra.
Ahí está la confirmación cuando el Espíritu Santo, como veíamos la semana pasada al celebrar Pentecostés, en el día de Pentecostés, se manifiesta como lenguas de fuego sobre los discípulos, sobre las personas ahí reunidas, dando y confirmando que iba a acompañarlos durante el resto de sus vidas. Y aquí en Hebreo nos dice que a pesar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de lo que estemos experimentando en esta vida física, si nuestra barca de nuestra vida se está hundiendo, nunca nos va a dejar el Señor, jamás nos va a abandonar. Él está con nosotros, hermanos. Y la tercera cualidad del fuego simboliza el poder de Dios para salvar y restaurar. No mató a Isaías, al contrario, lo restauró. Dios hace nuevas a las personas y las equipa con poder. Las cualidades del fuego de Dios trabajan juntas en todos los que siguen a Cristo. Cuando Dios nos da fe en Jesús, Él purifica y quema las cosas que no son de Él para que podamos verlo. Ahí quemó la vergüenza, esos labios impuros, esa impureza en Isaías, para que pudiera verlo, ver la misericordia de Dios, el amor de Dios que ahí estaba dándole ese privilegio de tener esa imagen de el trono de Dios. Y así es, cuando creemos en Jesús, Él va quemando todas esas cosas que nos impiden verlo con los ojos espirituales, que nos impiden, que disminuyen nuestra fe, pero al estar siendo purificados, podemos creer más y más en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro gran Dios. Luego enciende el fuego de su presencia perdurable, acercándonos más a Él y recordándonos continuamente que somos hijos de la luz. No somos hijos de la oscuridad, de la vergüenza, sino de la luz, de la vida, de hijos de Dios, como cantábamos este hermoso canto. Sí, soy hijo de Dios, sí lo soy. No debo de dudar de ello. Finalmente, usa su poder para hacernos nuevos, para refinarnos en lo que se supone que debemos ser y para empoderarnos con dones para participar en su trabajo. ¿Qué sucedió con Isaías, hermanos? Veamos en el versículo 8. Enseguida oí la voz de Dios que decía, nos sigue diciendo el profeta Isaías, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? ¿Qué resultó de esta experiencia de Isaías, hermanos? De ese fuego cálido de Dios que tocó la parte de su cuerpo, los labios, y que fue purificado. Y cómo fue empoderado, es decir, se sintió ya libre de la vergüenza. ¿Y qué responde el profeta Isaías, hermanos? Heme aquí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Qué inspirador, hermanos, sentir estas experiencias de hombres, de personas temerosas de Dios que se sienten indignas, inclusive de estar ante la presencia de Dios. Qué inspirador y que nos debe mover a nosotros de que Él ya nos ha liberado de la vergüenza. Él nos ha liberado de la vergüenza. Y veamos el ejemplo
de Nicodemo. Un ejemplo ya en el Nuevo Testamento, cuando Nicodemo va a ver a Jesús, ahí en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 2. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Un fariseo va a ver a Jesús. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: qué curioso que haya ido de noche, hermanos. ¿Por qué fue de noche? Seguramente sentía vergüenza. No, como fariseo, pues no quería que otros se dieran cuenta de la acción que estaba tomando, del acto que estaba llevando a cabo. Y fue a donde Jesús y le dice: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Ya había oído mucho de Jesús, seguramente, y algo le ardía en su interior, que lo impulsó a ir a encontrarse con Jesús. Y ya conocemos este evento de cómo Jesús enseña acerca de nacer de nuevo, de nacer de lo alto, de nacer del Espíritu Santo. Ya se nos ha hablado al respecto. Y brincaré hasta el versículo 13 y 15. Y Jesús le dice: nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y este episodio está allá en Números, en el Antiguo Testamento, de cómo víboras venenosas estaban mordiendo a integrantes del pueblo de Israel y estaban muriendo. Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta, la ponga ahí en una estaca, para que todo aquel que vea a esa serpiente de bronce sea sanado de esa picadura venenosa, de víbora venenosa. Y así lo estaban haciendo todos aquellos que eran mordidos por serpientes y eran sanados. Eran sanados. Le refresca esta historia Jesucristo a Nicodemo. Y Nicodemo con toda seguridad la conocía. Siendo fariseo, conocían las escrituras completas del Antiguo Testamento, de manera que no le fue extraño. Pero ¿qué es lo que le quiere decir también? Y del mismo modo, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Le está diciendo, en otras palabras, yo voy a ser también levantado y puesto en un madero, donde sabemos que fue crucificado y murió nuestro Señor Jesucristo. Murió para que perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra vergüenza, liberarnos de nuestra vergüenza. Está diciendo a Nicodemo, que fue a verlo de noche y que seguramente sentía mucha vergüenza. Y le termina diciendo Jesucristo, y veremos qué ocurrió con Nicodemo más adelante. En Juan 3:16, quizás el versículo más hermoso de la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esta hermosura de versículo no está completa sin el versículo 17, que nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió
a Jesucristo para avergonzar el mundo, para condenar al mundo. ¿Qué dijo Isaías, hermanos, ahí en el templo? Soy hombre condenado, estoy perdido. Pero aún no ocurría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de Isaías. Aquí, ya para ocurrir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo el mismo Jesús, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, para avergonzarlo, sino para salvarlo por medio de él, liberarlo de la vergüenza, de esas cadenas que nos atan y que impiden poder servirle a Dios, poder amar a los demás, poner al servicio de los demás los dones que nos da la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta hermosura de versículos más bellos van a ser, hermanos, al llevarlos a la práctica. Y lo primeramente que tenemos que hacer es reconocer que la vergüenza nos afecta a todos. A todos nos afecta. Y puede evitar que compartamos nuestros dones y el amor de Dios con los demás. Eso es lo que hace la vergüenza. Por eso es importante hablar de este tema. Lo reconoce la investigadora que les hablaba al principio. Ella dice que entre más hablemos de la vergüenza, más la vamos disipando, más la vamos alejando de nosotros. Y tenemos que reconocer que nos afecta, que si no podemos compartir los dones que Dios nos ha dado con los demás, el amor que Dios ha derramado en los corazones a través del Espíritu Santo con las demás personas, es quizás, muy probablemente, porque sentimos vergüenza. Sentimos vergüenza de ello. No nos sentimos dignos. No nos sentimos que somos los mejores para hablar acerca de Dios. Pero Dios no nos está llamando por ser los mejores. Ahí tenemos los ejemplos de Isaías y Nicodemo que acabamos de ver. Cómo Isaías es impactante esa experiencia que está viviendo al tener esa visión y decir, hasta aquí llegué. Soy hombre muerto, estoy perdido, estoy condenado, soy un pecador. No puedo hacer yo nada por ti, Dios. No puedo participar contigo, soy un pecador, soy de labios impuros, estoy lleno de vergüenza, me da pena. Pero la presencia de Dios, hermanos, nos va transformando. Ese fuego purificador de Dios nos va limpiando para decir, como dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Quiero participar contigo, estoy para servirte, estoy para transmitir el amor que siento por ti a los demás. Porque Isaías, al notar que Dios podía haberlo consumido ahí, destruido, al contrario, sintió ese fuego cálido de Dios a través de esa brasa, de esa bola de fuego que se le acercó a su cuerpo, a su boca, y lo tocó, mas no fue consumido. Si uno toca nada más el comal con la punta del dedo, ya hay una reacción de dolor. Ahí
fácilmente con esa brasa pudo haber sido consumido Isaías, pero experimentó la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y ante esa bondad, pudo esas partes que decían, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, Señor, yo no puedo hacer esto otro que tú me quieres, que quieres que yo haga. Y dice, con toda libertad y siendo sincero y con una pasión, yo estoy aquí, envíame a mí. Y vemos la gran obra que hizo el profeta Isaías como un mensajero de Dios. ¿Y qué decir de Nicodemo? Ir en medio de la oscuridad a visitar a Jesús. Esto es muy representativo de cómo nos sentimos, hermanos. El ir en la oscuridad, pues es que se sentía indigno, lleno de vergüenza, no queriendo ser visto por los demás fariseos, las personas del pueblo, y se encuentra con Jesús. Y Jesús ahí le enseña de una manera que seguramente con el tiempo la fue entendiendo Nicodemo al ir reflexionando en estas palabras, en esta enseñanza de Jesús de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu Santo. Ya no se habla más de Nicodemo después de este capítulo 3, hasta por allá, creo que es el capítulo 19, cuando él y José de Arimatea, ya muerto Jesucristo, van y ellos lo bajan de la cruz y le dan santa sepultura. ¿Por qué actuó así Nicodemo, hermanos? Por ese amor que sintió de Jesús, en ese encuentro que tuvo con Jesús y que lo fue madurando con el tiempo, de manera que cuando se presentó la oportunidad, fue el que, en compañía de José de Arimatea, a bajarlo de la cruz. Ya muerto Jesús, con el cuerpo todo ensangrentado, y ponerle esas especies aromáticas para darle, como lo acostumbraban en aquel tiempo, santa sepultura. No es una señal más que del amor que había en Nicodemo hacia el Maestro, hacia Jesús, hacia aquel que lo recibió aquella noche, donde lleno de vergüenza estuvo hablando con él, pero con toda seguridad, ya liberado de la vergüenza por dar fruto a esa enseñanza de Jesús en él, tuvo este acto de amor hacia Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Y así también nosotros, no olvidemos estas historias y más que hay en la Biblia, y aún nos pueden llegar pensamientos negativos, vergonzosos a nuestra mente, de nuestro pasado, de aquello que hicimos, algo que no queremos hacer por sentir pena. Me da pues vergüenza hacer esto, hacer aquello, hacer esto otro. Si nos llegan esos pensamientos, hermanos, es muy recomendable ir a una escritura bíblica, recordar nuestra verdadera identidad, a esas escrituras que tienen ese mensaje positivo, ese recordatorio de nuestra verdadera identidad. Porque si sentimos esos pensamientos de fracaso, de que cómo hablarle de Jesús a esta persona, cómo extender el amor de Dios a esta persona, cómo compartir mis dones con esta persona, me da vergüenza. Y cuando lo he hecho, pues no me hacen caso, se burlan de mí, me tildan de loco. No, yo ya no lo vuelvo a hacer, me da pena. Recordemos lo que nos dicen las escrituras, hermanos, traigamos a nuestra mente esas escrituras que nos recuerdan nuestra verdadera identidad. Como cantábamos, sí, soy hijo de Dios.
Y 2 Corintios 5:17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Isaías fue una nueva creación, hermanos. Aunque no había ocurrido todavía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios es soberano. Y a través de esa brasa ardiente, limpió su maldad, limpió su vergüenza. Lo hizo un nuevo Isaías, liberado ya de la pena, de la vergüenza. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Lo pasado, pasado, hermanos. Y me gusta esa canción que dice lo pasado, pasado. Esa frase me encanta. No he reflexionado en todo lo demás, pero lo pasado, pasado. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Ha llegado, hermanos. No es que va a llegar dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. No sé cuándo venga la plenitud del reino, cuándo regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero ya ahora podemos experimentar que lo viejo ha pasado. Somos nuevas criaturas. ¿Lo cree, hermanos? Ha llegado lo nuevo. El fuego del Espíritu Santo nos purifica. Día a día nos está limpiando. Está liberándonos de esas cadenas de vergüenza. Y podamos transmitir todo lo que Dios quiere y podamos hacerlo todo lo que Dios quiere a través de nosotros. Dios hacerlo a través de nosotros. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos nuevas criaturas. Somos el templo de Dios, como lo vimos en otro mensaje, hermanos. Concluyamos, hermanos, con estas palabras. Aunque todos luchamos con la vergüenza, a medida que crecemos en nuestro entendimiento y creencia en el gran amor de Dios. Es un proceso, se va a llevar tiempo. Seamos pacientes. Vamos a seguir luchando con la vergüenza. Pero que estas palabras nos alienten, nos motiven, nos levanten aún más. A medida que crecemos en nuestro entendimiento y creencia en el gran amor de Dios, no nos va a destruir, no nos va a consumir. No, es un fuego cálido, como cuando llega uno al hogar después de un día helado, como la familia lo acoge a uno y siente ese calor de hogar que queda atrás. El frío, queda atrás la amarga experiencia. A medida que crecemos en el entendimiento del gran amor de Dios por nosotros, podemos dejar de lado los sentimientos de indignidad y de vergüenza y abrazarnos a nosotros mismos con las imperfecciones y todo lo que ustedes quieran. Pero somos hijos amados de Dios. Qué hermoso canto tuvimos, hermano. Hijos amados de Dios. Sí, soy hijo amado de Dios, liberados de la vergüenza. Terminamos con una oración. Nuestro amado Padre, te agradecemos profundamente, Señor, por recordarnos que tú eres un Dios perdonador, un Dios lleno de misericordia, un Dios con un fuego cálido que quiere cambiarnos, que quiere transformarnos, que quiere hacernos personas que lleven a cabo los propósitos que tú tienes para cada uno de las personas. Qué hermoso, Señor, el recordar estos ejemplos y cómo también quieres que experimentemos nosotros
esas experiencias a pesar de sentir la pena, la vergüenza, tú con ternura quieres darnos ese poder y lo has puesto en nosotros a través del Espíritu Santo para poder extender tu amor y los dones del Espíritu Santo a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a reconocer que sí somos pecadores. Y es cierto, como nos llegamos a sentir, somos indignos. Pero tú nos purificas, Señor. Tú nos haces nuevas criaturas. Somos ya nueva creación en tus manos, Señor. En Jesucristo somos nuevas personas, nueva creación para tus propósitos, para llevar a cabo todo aquello que tú quieres realizar por medio de nosotros. Y que nosotros te estemos diciendo día a día, aquí estoy, heme aquí, Señor. Quiero extender tu amor a los demás. Qué hermoso, Señor, que estés haciendo eso con nosotros. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y seguimos en tus manos porque nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de que sigamos sintiendo vergüenza. Tú ya nos has liberado de ello y jamás nos vas a abandonar. Te alabamos, te adoramos, te servimos y bendito seas por siempre, Señor. Y muy agradecidos estamos contigo, amado Señor. Muy agradecidos, te bendecimos con nuestras vidas. Toma nuestras vidas para la honra y gloria tuya, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.